tal? ¿Cómo están estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario? Y una de las prácticas a las que está recurriendo la UIF es congelar las cuentas bancarias, es inmovilizar los fondos de distintos contribuyentes o de distintas personas. Y hoy vamos a hacer un análisis desde el punto de vista fiscal. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema. Quédense con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de un tema sumamente interesante, importante además por la actualidad que reviste. Vamos a hablar de la actuación que tiene la UIF en relación con las cuentas bancarias de distintas personas y tenemos un experto que en el ámbito de lo jurídico nos va a platicar de qué está haciendo la UIF y qué tanto tiene facultades legales para hacerlo. Nos congratula con recibir, como siempre, al maestro Antonio Monreal. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias, doctor Jaime, mucho gusto saludarte. Oye, pues hay un tema que incluso se ha utilizado, me parece a mí, como herramienta política, el brazo duro del gobierno. Hoy está haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera de dependencia de la Secretaría de Hacienda, porque, bueno, pues han practicado diversas actuaciones en contra digamos, de contribuyentes, pero creo que el concepto va más allá de los contribuyentes, en donde la Unidad de Inteligencia Financiera llega a inmovilizar recursos o congelar cuentas o embargar cuentas de distintos contribuyentes. ¿Qué es lo que realmente está haciendo la UIF y por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la facultad que tiene? A ver, por ahí una ley que estaba medio congelada en el Congreso. ¿Qué ha pasado? ¿Lo está haciendo legalmente? ¿Se aprobó o no se aprobó? ¿Qué pasa? Por favor, platícanos un poco del tema, que hay mucha gente interesada. Claro, muchas gracias otra vez, doctor. Un gusto platicar en esta ocasión de este tema que, si bien pues no es propiamente el ámbito fiscal, la verdad es que muchos de los asuntos que llegan a la UIF es exactamente por discrepancia fiscal o por defraudación fiscal. Un poco más adelante lo platicamos, pero primeramente, como lo comentas, ¿qué es esto? Pues bueno, pues la verdad es que yo creo que, yo no sé si llamarlo un abuso, pero cada vez son más asuntos en donde, o casos en donde la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que es ahí un área muy importante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la facultad para bloquear cuentas bancarias. El problema es de raíz, y yo lo vería que, a pesar de que está el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que tuvo una reforma importante en el 2014, y hay unas reglas de carácter general que norman este artículo, y hay un apartado de estas reglas donde se establece precisamente la facultad para bloquear las cuentas. Y lo importante es cuando nada más hayan indicios. Creo que ese es el punto. No hablamos de que haya una investigación abierta, ni una investigación administrativa, ni una investigación ministerial, ni de carácter penal. Simplemente, y yo creo que ese es el punto que falta o que impacta en la certeza jurídica de los gobernados. Si la autoridad, la UIF, por una denuncia, si la autoridad, por un recorte de periódico que muchas veces pasa, hay un indicio de que alguien está incurriendo en un tema de lavado de dinero, para llamarlo así comúnmente, te bloquea la cuenta. Y uno se pregunta, oye, ¿en qué momento me haces conocedor? Bueno, pues la institución bancaria, la institución financiera, nos deberá dar a conocer que por órdenes de la UIF se bloquearon las cuentas bancarias. Pero bueno, pues más allá de eso, lo importante para destacar en este primer punto es que no tiene que haber una investigación abierta de carácter penal, administrativa, ni una facultad de comprobación, en este caso de la autoridad fiscal, porque pues muchas veces estos temas van de la mano con los temas fiscales. Es simplemente hay un indicio, y déjame decirte que lo grave que yo he visto que a últimas fechas, el indicio es que sale publicado en un periódico que cierta persona se dedica a cierta actividad, y lo primero que hace la UIF es bloquear la cuenta bancaria. Y ahorita vamos a platicar del viacrucis, porque realmente lo es, y lo digo como abogado que he estado participando en sus procedimientos. Es un viacrucis que la autoridad nos desbloquea una cuenta. Entonces la facultad la tienen, está el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. La Secretaría de Hacienda, más bien los bancos, tienen la obligación de bloquear las cuentas de sus clientes cuando la UIF les manda el aviso de que han sido subidos a estas listas de personas bloqueadas. Ahorita vamos a platicar qué es. Ahora, de ahí a que sea constitucional, hay una jurisprudencia vigente que establece a grandes rasgos
que si el tema o el bloqueo no obedece a un tema internacional, a una investigación o a una petición de un organismo internacional, no es constitucional. Y tú lo comentabas muy bien. Hay en el Congreso una ley que está ahí medio parada, que decía la ley Nieto, en donde lo que está en reglas de carácter general, de manera concreta del 71, 73, lo quieren llevar al 115 para validar que no nada más cuando es un tema de carácter internacional se puedan bloquear cuentas cuando existen indicios fundados. ¿Qué es un indicio? Bueno, pues es un tema ahí muy a explicar, sino el tema importante es que lo que quiere la iniciativa, y pues falta al parecer poco para que se apruebe, es que cuando la autoridad tenga un indicio, sea por una investigación de carácter nacional, por un tema de carácter nacional o internacional, la autoridad puede bloquear. Entonces ahí viene el primer punto. Aquí no hay garantía de audiencia, la garantía de audiencia precisamente es posterior, pero pues para desarrollar esta garantía de audiencia, ahorita lo platicaremos, es sumamente difícil, no hay mucho acceso al expediente y los tiempos para poder tener acceso a él son sumamente largos. Pero como primer punto es, sí tienen la facultad. Si tú me preguntas, a nivel constitucional, pues ha sido cuestionada, incluso hay una jurisprudencia del 2008 ahí muy interesante, y yo pensaría, hablando de la aplicación de los derechos humanos, que si la investigación o el indicio no tiene un matiz internacional, la UIF debería de abstenerse de hacerlo, a sabiendas de que hay una jurisprudencia de la Corte. Sin embargo, pues la UIF es como el escopetazo, yo lanzo el escopetazo y vamos a hablar un poquito más adelante de qué se puede hacer cuando tenemos noticia de que nuestra cuenta ha sido asegurada o bloqueada, que prácticamente el término aquí es bloqueada, por esta unidad de inteligencia financiera, que no deja de ser una unidad administrativa, pero también lo grave es que cuando hay algo en la UIF, si no se depura el expediente, si no se acude a la garantía de audiencia, si no se trata de salir de esa lista de personas bloqueadas, donde hay cantidad de personas que pues probablemente sí estén cometiendo algún ilícito y otras no, pues lo siguiente es que esa investigación de carácter administrativo se judicializa y se haga una denuncia de carácter penal y las cosas se van complicando. Entonces, también un primer consejo que podemos darle a nuestros amigos que nos están escuchando es que cuando tengan noticia de que la UIF ha bloqueado las cuentas bancarias, hay que tratar de depurar ese procedimiento para evitar que lo que venga después sea una investigación de carácter penal, porque prácticamente eso nos llevaría. Si me están bloqueando es por un tema de presunción de lavado de dinero, y si yo no hago nada para salir del ámbito administrativo exitosamente, seguramente con el tiempo tendré una investigación de carácter penal. Pero el problema es que la defensa en la parte o en la fase administrativa es muy acotada todavía, con todos los criterios de la Corte que favorecen en algo a las personas que son o están siendo afectadas por esta situación. Sí, y lo mencionaste en alguna parte, me gustaría que nos platicaras primero, ¿quién es la UIF? Hablas de una unidad administrativa, ¿y por qué crees que hoy se le esté poniendo nombres a las leyes, la ley Saldívar, la ley Nieto? Pareciera que es un gobierno más de personas que de instituciones, y creo que eso deja muchas personas en un ámbito de indefensión. Vamos a hacer un corte, si te parece, y regresamos para seguir platicando de eso tan interesante. Estamos en Diálogos Fiscales, quédese con nosotros. Diálogos Fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos a platicar con el maestro Antonio Monreal, como siempre, temas muy interesantes y además desde un punto de vista técnico, jurídico, muy interesante también. Estamos platicando de estas leyes que se han modificado y que parecen llevar nombre y apellido específico, la ley Nieto que incumbe a este tema que estamos comentando. Y hay una modificación para darle más fuerza a esta unidad de inteligencia financiera. De hecho, en algún momento se planteó que el titular de la unidad de inteligencia financiera
fuera a competir por una gubernatura. Al final lo dejaron ahí porque pensaron que era más importante y se queda ahí, pero tiene nombre y apellido. Y hoy, lo mencionabas también, cualquier investigación que se lleva a cabo finalmente recae en la unidad de inteligencia financiera, que inmediatamente bloquea cuentas, y hemos escuchado de presuntos abusadores, de presuntos violadores, y hoy inmediatamente les congelan las cuentas, y como bien decías, a veces por una simple nota periodística, por una simple presunción, que no sé si tenga el respaldo total en materia jurídica para operar de esta forma. Por eso me gustaría que nos platicaras, para la gente que no está inmersa en el tema, ¿qué es la unidad de inteligencia financiera y cuál es el alcance real que debía tener para pegarse a parámetros a parámetros jurídicos en su actuación? Claro, mira, pues para empezar, yo creo que la unidad de inteligencia financiera debería de ser más discreto en estos temas de no salir a publicar a quién le voy a asegurar cuentas o a quién le aseguré, pero pues más allá de eso, porque no es nada penal. La unidad de inteligencia financiera, es un órgano, es una unidad administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si mal no recuerdo, en términos de reglamento interior, el titular tendrá el carácter de subsecretario, pero no deja de ser una autoridad administrativa que lleva a cabo investigaciones para eventualmente presentar denuncias. Y su razón de ser, eso sí es un contexto internacional. Para cumplir con las recomendaciones de Gafi, los países para combatir el lavado de dinero deben tener este tipo de unidades. Y ya tiene un rato que nosotros teníamos la unidad de inteligencia financiera, pero creo que en este sexenio, por quien la ha ocupado, que en lo personal a mí se me hace un muy buen abogado, tiene su historia también como fiscal de la FEPADE, pero creo que en este sexenio se ha utilizado como un brazo político, tú le decías, como un brazo ejecutor. Sale una nota en el periódico, vamos a asegurarle cuentas, como tú decías, a un pederasta, alguien a quien le quemó con ácido a una saxofonista. Digo, son delitos que se deben de perseguir, pero no sé si necesariamente por este tema. Pero ¿cuál es el sustento jurídico para que una autoridad administrativa pueda asegurarme o pedirle a los bancos que bloqueen mis cuentas bancarias? Es incluirme en la lista de personas bloqueadas. Y aquí está, como decimos, el punto fino. Si por alguna razón algún gobernado, algún contribuyente es subido a la lista de personas bloqueadas, en automático lo que deben de hacer los bancos es bloquearlos para efectos de que no puedan disponer del sistema financiero. Yo quiero pensar que no podría haber un aseguramiento o más bien un bloqueo de cuentas si esa persona física o moral no está en esta lista de personas bloqueadas. ¿Quién está en esta lista de personas bloqueadas? Bueno, pues a pesar de que estas listas sí son de carácter muy reservado, si mal no recuerdo, el artículo 71 o la disposición 71 de las reglas de carácter general dice quiénes van a ser incluidos en estas listas. Y déjame comentarte, de las que yo he visto en la práctica, pues efectivamente hay terroristas, hay narcotraficantes, hay algunos políticos, porque se van actualizando estas listas. En la medida en que se van actualizando, pues esas personas van siendo bloqueadas. Pero también lo que he visto mucho y a nuestros amigos que les interesa el ámbito fiscal, y debemos de poner especial énfasis, es más allá de que tenga una motivación política, cuando quieren subir a una persona a la lista de personas bloqueadas, lo están haciendo mucho por la discrepancia fiscal. Es decir, en estas listas se hace un examen de las personas, un comportamiento de sus cuentas bancarias, de sus ingresos, de su situación patrimonial, y no hablo de servidores públicos, son personas de derecho privado, y en ese sentido, muchas de estas personas, la UIF dice, te voy a bloquear las cuentas porque yo estoy viendo que tuviste, claro que también hay temas que deben ser investigados. Por poner un ejemplo, 100 millones de pesos en depósitos, en efectivo o transferencias, y y constato tu situación de carácter fiscal y no estás dado de alta o has presentado declaraciones en cero o simplemente no lo has presentado. Entonces creo que es un tema que igual en algún otro programa lo podríamos comentar, el tema de la discrepancia fiscal. Exactamente, y hace poco lo escuché de un conocedor también del tema, decía, la discrepancia fiscal será la forma más fácil de fiscalizar y la forma más fácil para llevar estos temas. Y así lo es, porque más allá de algunas otras personas que he tenido oportunidad de leer, que sí efectivamente al parecer están cometiendo otro tipo de delitos, trata de personas. Hace poco leía una lista de estos cárteles de que se dedican también a robar peces, para no decir exactamente el nombre, y a comercializarlos en Medio Oriente. Entonces todo es, a final de cuentas, puede ser delincuencia organizada. Pero también efectivamente hay un tema de que me suben a la lista y principalmente lo están haciendo por el tema fiscal. Entonces, aquí con nuestros amigos de diálogos fiscales deben de tener muy en cuenta
el tema de la discrepancia. El hecho de que la autoridad, aún sin ejercerme facultades de comprobación, determine la UIF que hay un tema de discrepancia fiscal entre lo que tengo en las cuentas bancarias y no, la UIF no es competente para determinarla, y lo que yo estoy registrando ante el Servicio de Administración Tributaria es suficiente para que me bloqueen y ahora sí venga el famoso procedimiento de garantía de audiencia. ¿Qué es el procedimiento de garantía de audiencia? Que yo tengo que ir a imponerme el expediente porque no me van a notificar nada al respecto, y después tendré un de 10 días para efectos de ofrecer pruebas y poder tratar de desvirtuar esta presunción de lavado de dinero. Entonces, ese es el tema muy importante. Los delitos, pues prácticamente yo diría que la lista de personas bloqueadas tiene en el artículo 71 de las disposiciones de carácter general, pues muy claro quién puede ser subido a este tipo de listas, pero pues en la práctica, y creo que ahí viene el abuso, cualquier persona en donde haya un indicio se sube. Y no es un indicio fácil de desvirtuar. Y no tanto, sino por el soporte documental que pueda tener esta unidad de inteligencia para poderme haber subido una lista, sino de la garantía de audiencia. Y ahorita lo comentaremos, yo creo, más adelante, de qué forma, y el propio titular de la UIF lo ha dicho, hay dos formas de defenderse ante un bloqueo de cuentas. Acudir ante la propia UIF a pedir garantía de audiencia, a llevar pruebas y esperar una resolución para poder ser bajado de la lista, o eventualmente a través del juicio de amparo en la vía indirecta, y platicaremos ahorita de beneficios de unos y otros desde el punto de vista jurídico, pero al final de cuentas no deja de ser un tema que pues no deja de preocupar. Claro, y hablando de un tema reputacional, más allá de no poder disponer de las cuentas, el hecho de estar, lo hemos platicado muchas veces contigo, doctor, el 69B es un tema que también nos puede llevar a un tema de bloqueo de cuentas por la UIF, pero el hecho de estar en un 69B nos destruye la reputación como contribuyentes. El hecho de estar en una lista de personas bloqueadas, pues prácticamente si nuestros clientes y nuestros proveedores se enteran, se acabó la reputación, porque esto yo creo que es peor que estar en el 69B por la percepción de que eres un lavador de dinero. Sí, y precisamente para ubicar perfectamente el estatus en el que nos ubicamos cuando nos bloquean una cuenta, me gustaría que nos platicaras cuál es el estatus jurídico en un bloqueo de cuentas, cómo está la persona, y a partir de ello comentarnos cuáles son los medios alternativos o los distintos medios que tenemos para defendernos ante un proceso de este tipo. Estamos en Diálogos Fiscales, no se vaya. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos a este último bloque. Muy interesante la plática porque al final del día, y lo comentabas ya para terminar el bloque anterior, es un tema también de reputación. Una persona a la que le dicen, oye, la UIF le congeló cuentas, y normalmente la presunción es, en principio podría ser defraudación fiscal, pero públicamente o mediáticamente lo que se manifiesta es delincuencia organizada y defraudación, no defraudación fiscal y lavado de dinero. Y entonces cuando alguien escucha delincuencia organizada, lavado de dinero, piensa en delitos de otro tipo, y la delincuencia organizada hoy podría surgir como consecuencia de una defraudación fiscal por ciertos montos, una defraudación fiscal equiparada por ciertos montos, por la famosa compra o venta de facturas también por determinados montos, y no necesariamente por una actividad diferente. Está el empresario, puede estar el empresario al lado en términos de la calificación del delito que comete, un terrorista, un traficante de órganos, un tratante de personas, claro. E incluso hoy me parece mucho más combatido que cualquiera de estos. Se atiende con mayor severidad a este tipo de eventos. Exacto. ¿Cuál es el estatus de una persona
a la cual se le presume llevó a cabo una actividad ilícita que da como consecuencia el congelamiento de cuentas, y después qué podemos hacer, porque claro, el tema suena muy fuerte, ¿no? El tema suena muy complejo. Muy fuerte, y es parte de lo que viene en esta famosa iniciativa que tú decías de nombre de la ley Nieto. ¿Cuál es el estatus? Pues jurídicamente tengo bloqueada mi cuenta, no puedo disponer de mis recursos, pero tampoco tengo una investigación abierta, y ese es el punto que la Corte ha abordado. Oye, si no hay un debido, aquí se viola la garantía de seguridad jurídica y debido proceso, hablando de temas nacionales, porque si tener una investigación abierta, la UIF ya te aseguró las cuentas. ¿Cuál es el estatus? Pues más allá que jurídico, porque no hay una acusación todavía, no hay ni un procedimiento administrativo más que un bloqueo, que es una medida provisional, que también lo ha establecido la Corte. Pues el tema reputacional, me mataron, porque nadie va a querer hacer negocio conmigo, nadie va a querer contratar si saben que estoy en la lista de personas bloqueadas. Y para salir me voy a tardar, y ahorita vamos a ver qué puedo hacer. Pero el estatus puede ser que ya venga, de hecho, de una investigación de carácter penal. Bueno, ahí yo tendré el carácter de indiciado, pero en muchos de estos casos no hay ni una investigación abierta administrativa, no hay una facultad de comprobación por parte del SAT, no hay un tema de carácter penal, simplemente es un indicio. Y esto es lo que se viene a corroborar en la propuesta de ley que está para orden de Congreso, que me parece que próximamente se va a aprobar, donde para darle constitucionalidad a este esquema, lo que se está haciendo es llevar las reglas de carácter general al artículo 115, y lo hemos visto muchas veces, doctor, en temas fiscales. Lo que está en reglamento en miscelánea, para darle validez, lo llevan a ley. Pues aquí prácticamente es el mismo esquema, no hay mayor tema, sino simplemente lo que está en disposición administrativa, llevarlo a la ley, y con eso también evitar que la jurisprudencia siga siendo aplicable por ser un nuevo acto. Pero regresando a esto, no hay en muchos de los casos más que la presunción de haberse cometido posiblemente un delito relacionado con lavado de dinero. ¿Qué recomendamos hacer? Pues inmediatamente consultar a un abogado. Puede ser no necesariamente penalista, puede ser penalista en la parte administrativa, porque vamos a empezar desde el punto de vista administrativo, y aquí hay de dos temas perdóname la expresión, de dos sopas para empezar. Cuando a mí el banco me comunica que me aseguró la cuenta bancaria, me bloqueó, y yo voy a tener, a partir de que yo tenga conocimiento de ese comunicado, que llega por correo electrónico, que puede llegar por algún comunicado del banco, tengo 10 días para ir a la UIF, y sin conocer el expediente yo no puedo llevar pruebas, porque nadie me ha dicho por qué me subían a la lista. Lo único que me dicen, te subí a la lista de personas bloqueadas, voy a pedir mi garantía de audiencia dentro de los 10 días. Si no lo hago dentro de los 10 días, puede hablarse de una preclusión de ese derecho. La UIF es muy rápida en contestar, en el sentido de que me dicen, tienes tu garantía de audiencia, para que vengas conmigo, te enseña el expediente, no puedes traer medios de filmación, no puedes traer celulares, no puedes traer memorias, no puedes nada, te impones el expediente, te van a mostrar el acuerdo no es individual, el acuerdo es global, hay varias personas, nada más te van a mostrar lo que corresponde a ti, y luego te van a dar otros 10 días para que alegue lo que a tu derecho convenga. El problema en dónde está esto, y lo acabo de ver hace poco, yo pido mi garantía de audiencia en enero y me la dan hasta diciembre. Entonces, ¿quién puede estar con las cuentas bloqueadas más allá del tema reputacional sin operar? Si yo no me voy al amparo, y de verdad yo no he visto asuntos de la UIF que pasen menos de 7 meses para que me den mi garantía de audiencia. Yo la pido a través de un escrito muy simple, la UIF me contesta 24, 48, 72 horas, tienes tu garantía de audiencia, pero hasta dentro de 6, 7 meses, y mientras está todo parado. Entonces aquí, pues muchas veces tenemos que acudir al amparo, para que bajo la jurisprudencia vigente, y mientras no se modifique la ley y las disposiciones de carácter general, yo obtenga una suspensión. ¿Qué pasa cuando yo comparezco ante la propia UIF? Presento mis pruebas, la UIF tendrá 10 días para emitir una resolución y podrá decirme, saliste de la lista de personas bloqueadas y se acabó todo el vía crucis. Si me dicen que no, esa resolución es una resolución administrativa, no penal, y me iré al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a poder impugnarla. Pero, pues para llegar a eso podemos tardar hasta 1 año. La recomendación es también, de manera paralela, acudir al juicio de amparo para bloquear, si quieren, aparte de la constitucionalidad del 115 y de las reglas de carácter general, pues para poner como acto reclamado la lista de personas bloqueadas, que nos los den a conocer, y nosotros tratar del amparo, tratar de solventar o tratar de llevar pruebas. El tema, y me ha pasado últimamente, es que nosotros recomendábamos, pues vete a la garantía de audiencia y vete al juicio de amparo, y hay jueces que están teniendo el criterio de que dicen que la garantía de audiencia es un medio ordinario de defensa y que por haberlo atacado, el amparo es improcedente. Entonces estamos, ahí atados de mano. El amparo es bueno, porque si el tema no es internacional, y muchos de ellos no lo son, voy a obtener una suspensión para poder disponer de mis recursos, pero el hecho de que
no haya ido también con la UIF tiene la percepción de que nada más me quise ir a través del amparo. Entonces, esos son los dos medios de defensa. Hasta el día de hoy, si me preguntas, yo diría hay que hacer valer los dos. El amparo es muy importante por la inconstitucionalidad de la norma o por el tema de la suspensión, pero sí es necesario con la UIF. El tema es que la UIF no puede ser que se tarde 8 meses en darte la garantía de audiencia, y si tú no tienes una suspensión, ¿cómo vas a poder operar? Ese es un tema muy trascendente, y más allá, pues ya lo que resuelva la UIF o lo que resuelva el juez, en el caso particular depende de las pruebas o del acervo probatorio que tuviera la UIF para sostener esa lista de personas bloqueadas, o eventualmente que me amparen o me saquen de la lista y todo vuelva a la normalidad. Pero el daño definitivamente está hecho. Sí, por supuesto. Digo, hay temas que no pueden volver el tiempo atrás, por más que me concedan el amparo. Para continuar aparentemente las cosas en el estado en que se encontraban va a ser muy difícil, porque ya hay un impacto, lo decíamos, que puede ser psicológico en nuestro entorno, que puede ser emocional para el empresario. De seguridad también. Y de seguridad jurídica sobre todo, ¿no? Entonces es un tema sumamente complejo, y me parece que otorgar ese tipo de facultades pues excede la constitucionalidad, incluso la proporcionalidad. Como siempre, Antonio, muy interesante el tema, y ojalá lo pudiéramos abundar en otro programa, pero bueno, seguramente nos podrás acompañar en otras ocasiones para platicar de estos temas que siempre son tan importantes. A la gente que nos acompañó, muchas gracias por estar en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante al mundo tributario. Nos vemos la próxima semana.